Buenos días, tardes, noches, chicos, depende del horario en el que estén viendo la capacitación. Bueno, en esta capacitación que la idea es, bueno, que se busque ser bastante preciso, metódico y organizado. La información que se va a mencionar aquí en parte ha sido pues ya catalogada y ordenada por el anteriormente coordinador John Quispe. Y ya en esta parte es más que todo una capacitación, te puedo decir ordenada y también con algunas recomendaciones a tener en cuenta. Con la finalidad obviamente de conocer un poco sobre la elaboración de mini revisiones, no a nivel básico, igual en cada una de las sesiones semanales ya se va a ir dando, bueno, los ajustes, las retroalimentaciones. Ahora, antes de comenzar, consideremos de que mini revisión entiéndase como una investigación de tipo analítico descriptivo. ¿Esto qué quiere decir? Que al hacer una mini revisión es básicamente una revisión, como dice, ¿no? No tan extensa, quizás como un metaanálisis o análisis sistemático, que ya, digamos, es analizar una gran cantidad de bibliografía, organizarla, en algunos casos, para que sea análisis sistemático, por ejemplo, ya el tema de sacar datos cuantificables, comparar, etcétera. No se llega a tanta complejidad, pero sí aquí se busca hacer como que una revisión como tal, ¿no? De la bibliografía que ya se tenga. Esto incluye pues artículos, puede ser también libros, pero bueno, principalmente se recomiendan artículos por la brevedad y rápida actualización que estos tienen, ¿no? Igual se pueden valer de distintas fuentes, que ya las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, teniendo esto en claro, en la mini revisión no es que vamos a nosotros plantear realizar algo, sino que es un vistazo a lo que ya existe. ¿Sí? Ok, teniendo eso en mente, empecemos. El proceso, bueno, en este caso se van a dividir en 8 pasos, que va lógicamente desde qué tema estamos utilizando hasta el tema ya de revisar para la presentación, qué va a ser la revisión, etcétera, ¿no? Que bueno, ya lo vamos a ir viendo a nivel más detallado. Punto número 1 y el más importante, creo yo, es el tema de la elección temática. Bueno, ahorita tenemos en su mayoría psicólogos, pero puede que en algún momento pues haya de distintas carreras, ¿no? Así que pues lo de psicología clínica es referente. Quizás hacemos un poco más de mix con un poco de antropología, etcétera. Pero bueno, para seleccionar el tema y delimitarlo, se van a tener en cuenta 4 interrogantes clave, que son el quién, qué, el qué, quién, cuándo y dónde. Algunas van a ser hasta cierto punto relativas, opcionales, van a variar. En realidad todas creo en algún momento. El qué es el tema o la variable. No, de acuerdo a lo que nos atraiga, digamos, una temática puede ser ansiedad, depresión, burnout, etc. El quién. La población puede ser una fija, digamos, en estudiantes universitarios, que es una de las profesiones más clásicas hasta cierto punto, creo. O puede ser población quizás más general. Digo, se puede hacer un análisis universal, quizás no se delimita tan rigurosamente la población. Aquí es cuando va a empezar a variar un poco. La población va a variar o lo vamos a ir ajustando de acuerdo a las temáticas que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, si yo quiero hacer burnout, eh, así, burnout a secas, vamos, por ejemplo, con este ejemplo 3. Si yo quiero hacer ejemplo de burnout a secas, mi tema, o bueno, variable sería burnout académico, ¿no? Pero ¿en quién? Si yo no delimito el burnout académico, podría aplicarlo en estudiantes, en universitarios, docentes, posgrado, pregrado, etcétera, ¿no? Supongamos que hay una vasta información en los distintos niveles. Entonces yo puedo seleccionar, y lo más sugerible obviamente, si hay muchísima información, es delimitarme en una de estas poblaciones, que puede ser, por ejemplo, universitarios, ¿no? Yo solamente quiero saber universitarios porque hay bastante información y no quiero perder el foco. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, mi estudio fuera algo más, mi variable, perdón, fuera un poco más, ay, fuera un poco más, no tan estudiada en distintas poblaciones, como el caso del trastorno límite de personalidad, por ejemplo, ¿no? En espacios clínicos.
Aquí en espacios clínicos, obviamente, mi población pues va a tener distintas edades. Quizás haya una muestra significativa en jóvenes o adultos jóvenes, ¿no? Pero yo puedo delimitar en general, quizás, ¿no? Considerando de que probablemente no haya muchos estudios en situación clínica o que estos son limitados en cierto grupo, ¿no? En este caso se va a ver limitada mi población por la misma naturaleza que tengan mis investigaciones que ya existen, por ejemplo. El cuándo. El tiempo puede ser catalogado con hechos, digamos, ¿no? Como en el primer ejemplo de ansiedad social en pandemia COVID-19. ¿Dónde me estoy enmarcando? En un tiempo de pandemia. Que entiendo que, bueno, si ya enganchando, digamos, para peruanos, entiendo de que va desde bueno, fines del 2019, ¿no? Inicios del 2020 hasta el 2023, más o menos, que ya era más, o bueno, 2022, ¿no? Que ya era un poco más normalizada o ya se estaba volviendo a la normalidad, por ejemplo. O puede ser un tiempo más directo, no explícito, como el caso del ejemplo del trastorno límite, donde pongo el tiempo del 2020 al 2026, ¿no? Donde ya tengo un tiempo estimado. O en el caso del ejemplo 3 de burnout académico, donde me habla de post-pandemia. Entonces yo ya quiero desde el 2023 en adelante, ¿no? O del 2022 en adelante. Y bueno, se darán cuenta también de que, por ejemplo, justo en ese en el tercer ejemplo de burnout académico en universitarios en post-pandemia, no estoy diciendo en qué lugar a comparación de los otros, ¿no? Donde el otro dice, bueno, peruanos, em, bueno, tampoco en el de regulación emocional lo menciono, o en el de espacios clínicos, ¿no? O peruanos. Esto de lugar hasta cierto punto a veces va a ser implícito o explícito, por decirlo así, ¿no? Explícito si es que en el primer ejemplo donde dice ansiedad social en adolescentes peruanos, es explícito. Implícito, ¿cómo podría ser? Si no lo menciono, me puede dar a entender de que, bueno, es quizás a nivel internacional o ya posteriormente cuando lo leo, pues ya voy conociendo de dónde está agarrando, quizás de Latinoamérica, etcétera, o es una población muy variada, ¿no? Que no se alcanza pues a cerrar. De nuevo, estas características van a ir variando de acuerdo a la variable o a la temática que yo quiero buscar. Pero como regla básica, si es que mi temática es muy rara o poco estudiada, la idea es, digamos, estos criterios ampliarlo lo posible, ¿no? Por ejemplo, la población no restringirla demasiado, el tiempo también considero quizás ya no solamente 5 últimos años, sino 10 años o, bueno, un caso extremo sería los 20 últimos años, pero no tanto, ¿no? Quizás buscar fuente un poquito más antigua y el donde quizás ya no localizarlo netamente en un país, sino a nivel internacional. Pero ¿qué pasa si en la contraparte mi información, o bueno, la variable que yo quiero hacer la mini revisión es demasiado extensa? Hay investigaciones hasta debajo de la piedra, como por ejemplo el clásico de ansiedad y depresión, ¿no? Así ya secas las variables, que bueno, es bastante abundante. Entonces ahí sí me conviene delimitar mejor. Ansiedad y depresión, pero ¿en quiénes? Netamente en adolescentes. En algún tiempo en específico, sí, durante el COVID, que bueno, como dije, fue 2019 fines, o bueno, 2020, hasta el 2023, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en Perú, por ejemplo, netamente. Ya estoy delimitando un poco más, ¿no? Ahí también tener bueno, tener lógica un poco, bueno. Ahora, algo que es importante y que va a guiar el cómo vamos a ir redactando y la intención que va a tener nuestra mini revisión y también tiene que estar conectada con lo que nosotros queremos transmitir o, bueno, básicamente el objetivo de la mini revisión que estamos haciendo, ¿no? No es que hacemos una mini revisión por simple gusto o porque ya, sino que eso pues tiene que tener una lógica. Y a esto se le llama pues pregunta orientadora, porque justamente nos orienta, ¿no? Para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Utilizando los ejemplos anteriores, por ejemplo, en el caso de ansiedad social en adolescentes peruanos en pandemia de COVID-19, mi pregunta orientadora podría ser, ¿qué se conoce actualmente sobre la ansiedad social en adolescentes? ¿No? Em,
Bueno, imaginemos que estamos en COVID-19. Como dice en la actualidad, no es el yo poder sondear o poder llegar a conocer, digamos, la sintomatología, qué casos se presenta, etcétera, ¿no? Puede ser bastante amplio. En regulación emocional y depresión en adultos mayores del siglo XXI, puedo yo quizás ver cuáles son las principales intervenciones. Si bien es cierto, yo voy a investigar regulación emocional y depresión en su conjunto, lo que a mí me interesa principalmente extraer es los tipos de intervención, ¿no? Porque yo creo que va a aportar, va a servir de una buena síntesis de información que existe, ¿no? O también quizás ponderar, ¿no? Cuáles son los más sugeribles, etcétera. Y en el caso del ejemplo de burnout académico, por ejemplo, yo quiero conocer exactamente cuáles son los instrumentos para que, bueno, sirva a otras personas como guía, etcétera. No, en cualquier caso, la pregunta orientadora va justamente a estar relacionado con la intención y el objetivo de esta mini revisión, ¿no? El por qué lo estamos haciendo. O el para qué, más bien. Ahora, punto número 3. Hasta este punto ya tenemos el tema y tenemos nuestra pregunta orientadora. O sea, ya sabemos qué queremos investigar y hacia dónde queremos orientar o qué es lo que queremos exactamente saber de lo que de la temática que hayamos escogido. Ahora, ¿qué sigue? Buscar la información. Vamos a tener dos espacios, ¿no? Uno que puede ser más genérico, por decirlo así, donde es básicamente las bases de datos recomendadas. Eh, bueno, seguramente algunos habrán escuchado o tal vez no. En caso de Google, Redalytics, ¿no? SprintLink, Cielo. Estas son las 10 bases de datos más recomendadas. Por ahí quizás también faltaría Alicia a nivel Latinoamérica, pero se puede ir extendiendo, ¿no? Si es que conocen otras bases. Ahora, todas estas bases de datos, lógicamente, están conectadas bueno, dependiendo de la política de cada una, a distintas universidades, revistas, etcétera, ¿no? Y algunas son pues Q1, o bueno, revistas de alto impacto. Pero también algo que nos va a ayudar a dinamizar de cierta forma esta búsqueda, y quizás como una herramienta de ayuda, puede ser los gestores bibliográficos. ¿Cuáles son estos? Zotero y Mendeley. Zotero es el de arriba y Mendeley es la M de acá abajito. Creo que sí se ve el cursor. Bueno, esta ya a detalle se explica en otra capacitación que es sobre búsqueda bibliográfica. Ya por ahí también les indicaría de dónde se pueden encontrar el link. O bueno, también en nuestro Linktree. No, donde pueden ver dentro de capacitaciones investigativas la sección de búsqueda bibliográfica. Ahí básicamente es una explicación de cómo se usa el Zotero, cuáles son las ventajas, ¿no? El filtraje que tiene, que ayuda a ser bastante dinámico. Y bueno, justamente la ventaja que tiene entre usar nuestros gestores bibliográficos de Mendeley y Zotero a estar buscando de uno en uno en los distintos repositorios es que el Mendeley y el Zotero ya te considera, digamos, varios de estos repositorios y te los va filtrando de acuerdo a la temática. ¿No? Eso, o sea, como en lugar de estar buscando de uno en uno, ¿no? Primero paso por Google Académico, luego Redalytics, luego Sprint, ¿no? Yo de frente me voy a mi Mendeley, pongo la temática que quiero y me va a filtrar automáticamente las investigaciones que haya en estos distintos repositorios. Ahora, dependiendo de cada uno, hay algunos repositorios que no los incluyen. Ya sería detalle, pero sí ayuda bastante como una primera revisión. De aquí vamos a sacar nuestras fuentes principales de las bases de datos recomendadas, donde ahí te puede dar tanto libros, investigaciones, mini revisiones, artículos, etc. Y por otro lado, algunas fuentes complementarias que nos van a servir más quizás a nivel estadístico o a nivel de ubicarnos en la realidad. Son datos, bueno, que pueden incluso incluir otras instituciones, ¿no? Dependiendo de qué estén utilizando. Pero digamos las más generales es la OMS, la OPS, ¿no? A nivel internacional, el INEI, si están viendo a nivel de Perú o bueno, si es que ven a nivel de otro aspecto, y el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, quizás pueden agarrar que en algún momento el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, dependiendo de la variable de que se esté utilizando. Pero bueno, acá las he puesto como referencia. Como dije, pueden haber muchas otras fuentes más en las que podemos complementar nuestra información. Ok.
hasta aquí ya delimitamos el tema, ya sabemos hacia dónde queremos orientar nuestra investigación y ya hemos visto qué opciones tenemos para buscar la información que queremos o lo que queremos conocer. Entonces, en el paso 4 toca seleccionar las fuentes más relevantes. Ya en el anterior hemos encontrado información en distintas fuentes. Y aquí es básicamente el no necesariamente todo lo que hayamos leído o todo lo que hayamos revisado va a entrar en nuestra mini revisión. Y básicamente es priorizar lo que queremos seleccionar, ¿no? Aquí puede ser el tema de, como dije, principalmente artículos, porque estos te dan información actualizada y reciente. Y bueno, también que son de rápida lectura, ¿no? Y además que están bastante sintetizados algunos. Por otro lado, las revisiones narrativas o sistemáticas que nos pueden dar como que una ojeada a grandes rasgos de la información que ya existe. Al igual que nosotros con nuestra mini revisión, hay otros investigadores que han hecho, bueno, como les dije, un papel más amplio, más exhaustivo con el tema de revisiones narrativas o sistemáticas, ¿no? Donde ya nos están resumiendo el panorama del tema que estamos buscando en un tiempo más amplio, Y por otro, tenemos el metaanálisis, ¿no? Que como les dije, bueno, son revisiones sistemáticas, pero ya aquí incorporan lo que son comparación de data, etcétera, ¿no? Ya más cuantitativo. Bueno, por ahí quizás estudios instrumentales, dependiendo de lo que se quiera averiguar, ¿no? Si son instrumentos, quizás si no es opcional. Y literatura reciente también como recomendación, que sea en los últimos 5 años. Pero como se mencionó, ¿no? Cada variable puede, la selección puede, y relevancia puede variar de acuerdo a la naturaleza de la temática. Lo que ya les mencioné anterior, ¿no? Por un tema de que existe una gran cantidad de ese tema ya investigado y yo quiero filtrar, o si existe muy poca cantidad, ¿no? Quizás pueda haber algunos criterios que los utilice u otras no. Como dije, son recomendaciones, no son del todo rígidas. Bueno, aquí ya tenemos priorizada nuestra información, ya sabemos qué queremos hacer, etc. Aquí toca organizar la información. Básicamente a este punto ya nosotros tenemos, digamos, ciertas nociones de qué información existe sobre lo que yo quiero averiguar, ¿no? Y si mi pregunta orientadora, bueno, se está ajustando, tengo que hacer algunos ajustes, etc. Aquí ya conocemos, básicamente, ¿no? Ya conocemos, ya sabemos qué información tenemos, etc. Entonces, aquí algo importante es el organizar el cómo queremos presentar esta información en nuestra mini revisión. Como una sugerencia o ejemplo temático, digamos que nuestra temática es ansiedad social, se puede presentar primero definición, características, factores asociados, teorías explicativas, instrumentos que evalúan, intervenciones psicológicas y hallazgos en las investigaciones recientes, ¿no? Recordemos que acá la pregunta orientadora era ¿qué se sabe sobre la ansiedad en adolescentes, ¿no? Y aquí quizás es un englobado más, más general de lo que se quiera, ¿no? Había otro por ejemplo, se deseaba saber los instrumentos que se usan para medir el burnout en adultos mayores. Quizás podría resaltar más la parte de instrumentos de evaluación, ¿no? Quizás podría omitir algunos otros puntos o aumentar otros, ¿no? Como el tema de validez, de instrumentos más utilizados o instrumentos utilizados de acuerdo a entornos, etc. Como dije, este esquema va a variar, ¿no? Y tal como lo dice nuestro doctor Cismarcito, la finalidad de organizarlo es de que lo que nosotros queremos transmitir se pueda entender. Y lógicamente también de que la información llegue de una forma más amigable, más digerible y se pueda entender mejor. Ahora, no pecar en la sobrecategorización o la deficiente categorización. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería sobrecategorización? Que yo a cada categoría solamente le pongo un párrafo, que ese es mi tope de información que yo tendría para una categoría en específico. Si le voy a poner solamente un párrafo a una categoría,
y así va en todas, bueno, ahí quizás podría ser la observación, ¿no? De que sería más conveniente quizás juntar estas distintas categorías en otra más macro, porque no tiene sentido sobredividirlas o quizás puedo generar más confusión en la persona que está leyendo en lugar de clarificarle. O también el tema de no incluir ninguna categoría. Esto sí se puede dar, es opcional, pero lógicamente siempre y cuando mi escrito sea corto yo puedo omitir esto de categorizar, pero siempre tengo que tener un orden al momento de yo querer transmitir mi información, obviamente, ¿no? No necesariamente se pone el subtítulo, pero sí tengo que tener en mente un orden al momento de yo escribir, ¿no? Por dónde empezar, a qué le va a seguir, etcétera. Y como dice en la parte final, pues lo que se busca pues, finalmente es que tenga lógica y coherencia, ¿no? Y lógicamente de que cuando yo voy pasando de un apartado a otro, estos se vayan relacionando y vayan ayudando al entendimiento de la mini revisión. Por otro lado, el tema de la redacción. Como les dije antes, no es obligatorio el tema de poner subtítulos, pero sí vamos a considerar por lo menos tres estructuras estándar para cualquiera, ¿no? Es la parte introductoria, del desarrollo y conclusiones. Ahora, hay algunos que omiten quizás como subtítulo introducción y ya, o bueno, es simplemente un pequeño resumen al inicio y de ahí se van ya de frente al desarrollo, es flexible. Pero como dije, la finalidad es siempre transmitir y que se entienda. Ahora, en la introducción, cosas que tenemos que tener en cuenta es la presentación del tema. Aquí es donde justo voy a incorporar esa data de las instituciones como el MINSA, el INEI, la OPS, OMS, ¿no? Para yo dar contexto de lo que está pasando respecto a mi variable. Dar a entender la importancia y relevancia de lo que yo voy a de lo que yo quiero lograr con esta mini revisión, ¿no? Como se dijo justamente en la pregunta orientadora, ¿no? Bueno, también se puede mencionar la pregunta orientadora y ahí es donde vamos a poner el por qué lo estamos poniendo de alguna forma, ¿no? Yo qué sé, para ayudar a tener un panorama más claro de las evaluaciones que se tienen, etcétera. También algunos datos estadísticos que puedan ayudar lógicamente a sustentar. Esto es opcional si lo subiera o no. Y el propósito de la revisión, que como de nuevo justo va relacionado a lo que es la pregunta orientadora. ¿Ok? Esos 4 puntos como sugerencia en introducción. En la parte del desarrollo, que es donde ya vamos a incorporar justamente este despliegue de temas que habíamos mencionado en el apartado 5, ¿no? Donde, bueno, es básicamente desarrollar los contenidos que nosotros queremos expresar por las categorías que ya hayamos visto antes, ¿no? La integración de conceptos. Aquí se busca ordenar, pero también transmitir de manera ordenada, pues, ¿no? Si hay investigaciones, instrumentos, etcétera. Que se entienda y no saturar o dejar algunas partes un poco ambiguas, quizás o inconclusas. Y lógicamente el uso adecuado de las citas. Bueno, se puso en desarrollo porque es donde más tienda vamos a tener, porque ahí es donde más fuentes vamos a citar probablemente. Pero en sí el formato APA pues está en todo el documento, ¿no? Y finalmente el área de conclusiones. Aquí nos va a servir como una especie de síntesis de lo que hayamos encontrado. No, o sea, la idea de una mini revisión también es no solamente quedarnos en, bueno, relatar si esto pasa, sino también generar nueva información. Y lógicamente los aspectos más relevantes, ¿no? Lo más resaltante que hayamos encontrado o que nosotros podamos mencionar y las implicancias para la psicología. Bueno, acá puede ser psicología clínica o depende de lo que estemos estudiando, quizás las implicancias para la salud mental, para la educación, etcétera, ¿no? Depende de la temática que estemos investigando. Como se darán cuenta, pues va como una especie de esquema de reloj de arena, por decirlo así, donde en la introducción se abre la temática, nosotros conocemos un poco más el tema, qué está pasando en la actualidad, etcétera, ¿no? Es como un abrirlo. En la parte del desarrollo, seguimos abriendo, expandiendo esta información. Y finalmente en la parte de conclusiones es, bueno, perdón, es un esquema de reloj de arena, es un esquema de embudo. Y finalmente en las conclusiones es como que se va haciendo más angosto y ya vamos filtrando de todo esto que hemos visto en la introducción y desarrollo,
vamos filtrando para conocer lo que más nos interesa, ¿no? Que es, bueno, la respuesta a nuestra pregunta orientadora y los hallazgos importantes que tengamos. Es sacarle básicamente el extracto. Y en conclusiones es donde justamente va a estar la principal carga de aporte que nosotros podemos dar con esta mini revisión, por decirlo así. En la parte 7, bueno, hasta la parte 6 ya se ha ido lo más complejo, bueno, creo yo. No, ya en la parte 7 es más que todo la revisión de nuestro formato en APA 7. Bueno, este APA 7 creo que sí por lo general se maneja en todas las carreras de salud o en general, a no ser que por ahí hay algún médico y ya por ahí el Vancouver quizás pueda variar, pero por lo general es APA 7. No, donde básicamente es ver de que la información que nosotros estamos trayendo esté correctamente citada. Pues no. Y aquí, bueno, como les mencioné, ya puede ser conformada pues ya sea por artículos, libros, etcétera. No se cita todo. Información que no es nuestra, obviamente siempre citarla. Y también a considerar, siempre nuestro doctor Cismarcito recalcando, que es importante verificar algunas cosas, como por ejemplo que todas las citas estén referenciadas. Las citas son el nombre que ponemos en un fragmento, ¿no? Por ejemplo, Muñoz, 2020, porque, bueno, Muñoz mencionó eso en el 2020. Y en la parte de referencias que va al final, ¿no? Yo poner Muñoz, ya, bueno, las iniciales, RM, ¿no? Punto 2020, punto análisis de depresión y ansiedad en adolescentes, infractores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya lo que venga. Esto ya en la parte de referencias. Que no haya una cita que no tenga referencia. Bueno, eso es lo lógico también, ¿no? Y bueno, que todas las citas hayan sido citadas dentro del texto, ¿no? O sea, que las citas que yo pongo estén en las referencias y las referencias que yo pongo tengan sus citas. También como que una lógica básica. Y finalmente, el último paso es revisar y corregir antes de la entrega. A este punto ya quizás es solamente detalles que se deban de pulir, pero siempre es bueno darle una última chequeada, ¿no? Como sugerencia, esta revisión no la hagan ahí mismo, ya terminaron de hacer la revisión, ahí mismo quieren hacer perdón, la mini revisión, ahí mismo quieren revisar si su documento cumple con todo, no. Le consejo, mejor espérense al día siguiente, descansen y ya fresquitos vuelven a ver su escrito y ahí toman en cuenta estas sugerencias, ¿no? Por un tema de saturación cognitiva, quizás. Bueno, se van a considerar tres aspectos. Primero, el formal, ¿no? Que es algo básico, creo. El tema de la ortografía, que esté bien redactado, ¿no? Que las oraciones, pues, tengan coherencia, ¿no? Entre cantidad, sujeto, número, detalles como esos. La coherencia que hay entre los párrafos, el tema de conectores, que no haya como que pasos raros entre uno y otro párrafo, ¿no? Como que puedan marear o dejar no muy claro algunos aspectos. Como menciona justamente la claridad de las ideas, que estas no sean un tanto mezcladas o muy saturadas, sino que se transmitan pues con claridad. Y en nuestro formato APA, ¿no? Que ya lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, aspectos a nivel de contenido. Que la información justamente responda a lo que yo quería buscar, ¿no? Si mi pregunta de investigación, pues, perdón, si mi pregunta de orientación va respecto a entender los instrumentos que existen para medir el burnout en adultos mayores, obviamente al final de mi investigación yo tengo que conocer qué instrumentos existen y bueno, quizás cuáles son los más importantes, los que más se usan, etcétera. Pero principalmente haber respondido a esa consulta. Adecuada organización temática, ¿no? Si es que el cómo los ordené se entienden bien o quizás también la posibilidad de que si cambio de lugar algunas partes se puedan prestar a entenderse mejor, ¿no? Puede ser también. Las conclusiones sustentadas no es simplemente un se concluyó esto, sino que poner el por qué, digamos, ¿no? No dejarlas inconclusas, sino que darle sustento a lo que yo estoy encontrando. Y las fuentes pertinentes y confiables, ¿no? Verificar de que nuestras fuentes, pues, por ejemplo, no sean Wikipedia o algunos enlaces de dudosa credibilidad.
ello. Y por otra parte, los aspectos de presentación, que bueno, básicamente es al haberlo hecho en un documento de Google Docs, en nuestro caso lo manejamos. Ahora, la extensión sugerida puede ser entre 2 y 4 páginas. ¿Hay mini revisiones que se extienden más? Sí. ¿Está mal tu revisión o es una mala revisión por mini revisión por tener más de 4 hojas? No. No, esto va a ser variado, va a depender de qué tanto quieras desarrollar el tema o qué tanto se necesita en realidad desarrollar el tema. Y bueno, también el tema de incluir quizás algunos gráficos, etcétera, esquemas, que ya los vamos a ver en los ejemplos, a manera de que estos ayuden al entendimiento o a lo que se está mencionando. ¿Ok? Ese creo que es el último. Sí. Y con eso se estaría terminando los 8 pasos para realizar la mini revisión. Ahora, algo que quizás están sospechando, o si no, igual lo menciono. En este tema de mini revisión, si bien he dado los pasos del 1 al 8, no es que si yo ya estoy en el paso 4, no puedo volverme al paso 2, al paso 3 o al paso 1. Sí te puedes volver. Porque, por ejemplo, justamente en la parte de búsqueda de información, yo puedo quizás haber iniciado con una idea de los instrumentos para evaluar el burnout en adultos mayores, un poco alejada quizás de la realidad o de lo que ya hay en investigaciones, ¿no? Después de leer yo veo de que sí debería hacerle algunos ajustes, ya no en adultos mayores, quizás en los cuidadores, ¿no? Porque bueno, en adultos mayores no hay información o es muy poco probable que lo desarrollen o no hay mucha data al respecto, ¿no? Entonces, básicamente me puedo volver al espacio número 1 y reformular obviamente mi pregunta. No, igual en las otras, organizando la información, digamos, por categorías, em, puedo aumentar o quitar fuentes relevantes, ¿no? Y vuelvo al punto 4, por ejemplo. Ustedes son libres de ir y volver de los pasos, pero obviamente esto es para tener una guía, pues, ¿no? Si ya estás en el 6, ya sabes que ya has cumplido con los pasos anteriores, por lo menos. Que te puedes volver porque estás descubriendo algo nuevo, has encontrado algo y crees que podría ir mejor, es válido. Y si no, se sigue avanzando. ¿Ok? Solamente para recalcar eso. En caso hubieran consultas, bueno, ahí me las hacen a mi número, no hay problema. O ya las vemos en las sesiones, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema de ejemplos de algunas mini revisiones bastante rápidas. Eso también las encuentran en el Drive. Vamos a tener 4 mini revisiones como ejemplo. Bueno, estos 4 son de ciencias de la salud. Un momento. No, creo que hay una de ingeniería ambiental. Bueno, te cargo un momento. Listo, ya cargo. A ver, acá por ejemplo esta mini revisión está en portugués, perdón. Bueno, es por ejemplo de la conservación de energía en tecnologías, ¿no? Que es sobre justamente los parámetros asociados a la interacción entre los residuos. Em, Interactuar. Bueno, aquí hay algunos espacios que se incorporan que quizás no lo mencioné en la estructura, que sí se pueden agregar también de manera de ayuda al lector. Bueno, aquí ya en la parte inicial no va el título, los autores, por ahí los grados que se tengan. Esto ya depende de cada revista en realidad. Pero sí también es una forma, ¿no? Ya al momento de la edición. Un resumen pequeño donde básicamente se pone lo que se ha buscado, los principales hallazgos y conclusiones a las que se hayan llegado. Y bueno, se darán cuenta de que aquí, bueno, en el marcador de páginas me muestra 8, o sea que si se pasa de 4 hojas, como se mencionó, sí. ¿No? Y aquí vemos el apartado de introducción, donde involucra tanto, bueno, nos explica un poco sobre los métodos, nos da un contexto de las investigaciones que hay al respecto, ¿no? No cita exactamente estadísticas todavía, y ya, ¿no? Como se dan cuenta, es una introducción bastante breve. Por ejemplo, ¿no? Es un estilo. Ahora, parámetros validados. Por ejemplo, aquí es los criterios para medir, por ejemplo, el tema de impacto en los residuos, etcétera, ¿no? Aquí estamos viendo lo que les mencioné sobre las categorías o apartados. Y acá, por ejemplo, los procedimientos de experimentos en los parámetros, ¿no?
los coeficientes de residuos, bueno, que acá sí le pone como sus paréntesis, y esto es algo resaltante, ¿no? La incorporación de imágenes, gráficos, bueno, en este caso figura, que ayuden pues a entender mejor lo que se está explicando, ¿no? En este caso, justamente por eso es que me interesó poner esta investigación, justamente como me habla de un tema de manejo de partículas a nivel de ya un poco más físico, ¿no? Las ilustraciones pues son bastante metódicas. Bueno, acá ya incorpora fórmulas propias de, ¿no? Y bueno, me sigue dando gráficos de apoyo. Y como se darán cuenta, pues solamente desarrolla hasta, bueno, dos puntos básicamente de desarrollo, ¿no? Que son los parámetros. Ujú. Y él finalmente me explica cómo funciona esto de los componentes, ¿no? Y las consideraciones finales, quizás, ¿no? Aquí es como una especie de conclusión hasta cierto punto o a lo que se ha arribado. Acá lo pone como conclusiones finales. Nosotros lo pondríamos como conclusiones, ¿no? Consideraciones finales, perdón. ¿No? Bueno, y donde pone pues básicamente lo que se ha encontrado respecto a la data. Los agradecimientos, bueno, acá lo han incorporado. Y acá tenemos las llamadas referencias, ¿no? Justo lo que les mencionaba. De que las referencias siempre tienen que ir, pues, obviamente de la mano con las citas que hayan a lo largo del texto. Por ejemplo, ¿no? Acá ¿dónde está? Se me pasó bien por acá. Ya, por ejemplo acá, ¿no? Limetal en el 2021, ¿no? Y aquí lo tenemos. Ali etal en... aquí está. Ali Metal en el 2021, ¿no? Etal porque, bueno, está con Branco, Santos Durante, etcétera. Como se darán cuenta, tampoco tiene muchas referencias. Eso también es algo a resaltar, ¿no? Si la persona considera que, bueno, eh, estuvo bien priorizarlo con esa cantidad, no. Acá vamos a ver otros ejemplitos. Este ya es, bueno, otro formato. Eh, el, el título igual incluye el resumen, bueno, por ahí el abstract también en inglés y arranca con la introducción, ¿no? En este caso es sobre la vitamina D en el embarazo y su importancia para la madre y el feto. Aquí en la estructura tenemos pues la introducción, ¿no? Nos da un aspecto de cuánto es lo normal que debe de pesar el bebé cuando nace. Algunos temas generales para entender en qué consiste o cómo afecta la vitamina D, ¿no? En el neonato. Ujú. Y se dan cuenta que es una introducción pues bastante breve, ¿no? Y ya aquí empieza a desglosarse pues las categorías, ¿no? Los efectos de la hipovitaminosis D en la madre, o sea, si tengo muy poca vitamina, ¿no? Y los efectos ¿no? de feto en el recién nacido, por ejemplo, acá en la madre recién nacido, prevalencia, y se darán cuenta que abajo dice 5, ¿no? Ese también es pues un escrito bastante corto, y ya en la página 4 ya prácticamente se acaba, ¿no? Se darán cuenta que es, bueno, no lo hemos leído a detalle, pero visiblemente es de fácil lectura, se tiene la información bastante clara y lógicamente al final se plantea entender pues la importancia. Por ejemplo, aquí algo que omite es la parte de conclusiones, ¿no? Probablemente no desemboca una o ya se ha incorporado en los espacios anteriores, como la suplementación de mujeres embarazadas. Ya se puede contraer beneficios. Bueno, aquí ya, por ejemplo, ya lo sustentan, por decirlo así. Prevalencia de la hipovitaminosis. Ya van sustentando. Este es otro estilo, por ejemplo, de redacción, donde ya la introducción me la dieron. Y de ahí es un desarrollar el apartado para conocer. Y al final del apartado disminuyó significativamente. Bueno, en las primeras hojas, en los primeros párrafos, apartados no se ve mucho, pero aquí ya como que sí se nota que hay una reflexión de los apartados, ¿no? Como a comienzos de la década de los años, trabajadores, su suplementación a mujeres actualmente son recomendadas, ¿no? Interacción de riesgo, bajos costos pueden traer beneficios para la madre como para el niño. Por ejemplo, esa es una conclusión, ¿no? Que ya las han ido, como dije, incorporando. No menciona como tal conclusiones, pero sí sería bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no?
que solo sabes que te lo mencionan como parte, pero también sigue siendo entendible, sigue siendo válido ese estilo. Y al final, pues las referencias y citas, ¿no? Aquí son referencias un poco más, bueno, ya tuvo más referencias. Y acá tenemos otro, que bueno, son 28 hojas. Como les dije, no es que la calidad de una mini revisión esté dada por la cantidad de hojas que escribe. Bueno, también va a depender del formato, ¿no? Y lo mismo tenemos el resumen y el abstract, ¿no? Y empieza la introducción. El desarrollo, ¿cuál era la temática? Bueno, en este caso es calentamiento del agua con energía solar, ¿no? Y al igual que en el caso anterior, acá por ejemplo, igual me sigue citando, ¿no? Me pone Ministerio de Educación. Aquí ya veo instituciones, por ejemplo, que me ayudan a Ministerio de Industria, Minería Básica, etcétera, ¿no? Que ya me ayudan a generar. Aquí ya se ve más la estructura de introducción, desarrollo. Por ejemplo, acá ya entro a desarrollo, ¿no? Donde voy explicando. Y acá hay gráficos que me ayudan a entender, al igual que en el ejemplo número 1, ¿no? Me ayudan a ordenar, etcétera. Bueno, gráficos de distintas formas y bajamos un poco más. Aunque también puedo incorporar tablas, como ven, ¿no? Siempre y cuando me ayude a entender, también por eso que se ha extendido un poco en la magnitud del artículo que publicaron, por los gráficos y ello. Y bueno, como ven, figuras ilustrativas, ¿no? Que pueden ayudar a la persona pues a entender mejor de lo que estamos hablando. A ver. Tablas. Y finalmente aquí menciona el apartado de conclusiones, ¿no? Que es un extracto pequeño, como se darán cuenta. No llega ni a media hoja, ¿no? Las tecnologías solucionan aquellas instalaciones de calentar emplean totalmente la inversión. En el caso de viviendas recuperan la inversión. No, te menciona básicamente los beneficios al poder usarlas. Bueno, acá ya te ponen valores propios de. Y ya las clásicas referencias, ¿no? Bueno, son 2 hojas, 3 hojas de referencias, por ejemplo, ¿no? Acá ya es una extensión más notoria. Y esta otra similar, ¿no? Con 18, donde aquí hablo pues ya de la alfabetización, ¿no? Ah, igual lo mismo, bueno, igual lo mismo resumen. Bueno, acá incluso dejo una hoja de respeto, creo. El abstract. Ya, y el desarrollo, pues, ¿no? Aquí está. La introducción, ¿no? Donde me mencionan brevemente de lo que se está hablando. Y el desarrollo como tal. Acá me parece que no tiene subtítulos. Sí, por ejemplo, ¿no? Aquí ya voy desarrollando de frente sin la necesidad de subtítulos porque se considera pues de que puede llevar una hilación correcta de la información, ¿no? De alfabetización, correlación, y se darán cuenta de que siempre hay enlaces, ¿no? Información que se coloca y que luego es sustentada. Y acá, bueno, ya vamos con el primer apartado, ¿no? Alfabetización informal, nuevas competencias y habilidades, ¿no? Y acá te pone como que una revisión bibliográfica, ¿no? Según el autor Ferroni, Arturo Gómez, etcétera, ¿no? Y así va desglosando de autor por autor por autor. Y finalmente pues llegamos al apartado de conclusiones, ¿no? Al final, que hace rato, estos se darán cuenta de que es bastante sintético porque justamente es el extracto que se saca, ¿no? Ya, básicamente eso. Y con eso se terminaría la grabación. Queda atenta en caso de dudas. Y cuídense bastante, chicos. Chau, chau. A ver.